Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es la detección de fraudes en ciencia de datos. Es tan importante porque la idea es detectar patrones y mediante la ciencia de datos y el Machine Learning y Deep Learning nos permiten poder predecir y tener esos patrones. Bueno, la ciencia de datos desempeña un papel fundamental en la detección de fraudes. En la presentación expondremos los pasos claves para utilizar la ciencia de datos en esta área especializada. Aquí tienen el gráfico algunas de las aplicaciones en las cuales se puede utilizar la ciencia de datos. Ok. Entonces, ciberseguridad, finanzas, seguros, medicina, industria, marketing, sistemas de búsquedas, automatización y energía. Algunos de los ejemplos. Primer paso, necesitamos recopilar la información, es obtener esa información. Entonces, necesitamos detectar fraudes. Para detectar fraude debemos recopilar los datos relevantes. Esto incluye el registro de transacciones, registro de los clientes, información de comercios y más datos como la localización, las compras frecuentes de los clientes. Evidentemente vamos a detectar en ciertos patrones. Por ejemplo, supónganse que una persona vive en Asunción y de repente tiene compras en África y luego vuelve a tener en Asunción, casi en periodos muy cortos de tiempo. Es casi improbable que la persona pueda estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, analizar esos datos nos permiten capturar esa información y detectar fraudes. Ok. Entonces, estos incluyen registros, transacciones de registros, clientes, información de comercios. Los datos deben ser precisos y confiables. El preprocesamiento de datos es la primera parte y el preprocesamiento de datos es la limpieza y transformación de los datos, que incluye la eliminación de registros duplicados, manejar valores faltantes y normalizar y codificar variables. Es decir, si tenemos datos que nos faltan o datos que son huérfanos, que ya no tenemos, y tenemos duplicidad de información, entonces se llega a etapas de normalización de datos, que es básicamente colocarlos en tablas, eliminar datos innecesarios y así es limpiar los registros. Ese proceso se denomina ETL, que creo que ya vimos dentro de la definición de Business Intelligence o Power BI. Entonces eso se llama limpieza y transformación de datos. Es lo que se hace básicamente en una base de datos relacional, con el tema de la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, es decir, colocar en tablas, hacer relaciones uno a muchos, uno a uno, etcétera. Okay. Es todo el proceso de base de datos. Dentro de un sistema informático evidentemente es mucho más fácil, pero acuérdense que los datos provenientes son bastante variables, pueden venir de archivos separados por comas, archivos Excel, informaciones multimedia, etcétera. Entonces es un poco amplio. Lo ideal es padronizar eso. ¿Okay? Bueno, en el modelado de la detección de fraude, llegamos al corazón, que es la detección de fraude. Paso clave, tenemos la exploración de datos para identificar los patrones sospechosos, aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en la detección de anomalías, evaluación del rendimiento del modelo. Se establece un parámetro y activa una bandera cada vez que el cliente supera el umbral mínimo y máximo fijado por la inteligencia artificial. Entonces nos sirven como valores. Supónganse que una persona, su gasto promedio por mes es de $1,000 y de repente sube a $10,000. Eso es activar una alarma. Entonces
se puede activar una alarma e informar al cliente o a la institución financiera, en este caso, o alguna relación de datos y de comportamiento que se puedan detectar. Y esto está apoyado por inteligencia artificial, ¿ok? También se puede hacer con computación tradicional y con análisis de datos de las personas o con algún software que detecta esas anomalías, pero también puede ser apoyado por inteligencia artificial. Y esto ha resultado bastante útil a muchas empresas para garantizar la seguridad de los datos y el dinero de sus clientes al mantener intacta y mantener la fiabilidad, confiabilidad y la integridad del negocio, ¿ok? Y también de la imagen de los clientes y la satisfacción de los clientes, ya que evidentemente la seguridad de los datos es algo que nos afecta hoy en día a todos y todos estamos en la misma cadena de a la par que uno puede interceptar los fraudes. Se encuentran nuevos mecanismos para infringir las reglas y entrar en el sistema o en robar información de los clientes o directamente con ingeniería social hacer estafas, que es, creo, el modo más utilizado hoy en día. Por ejemplo, te llaman y te dicen, por ejemplo, que algún pariente está o tuvo un accidente y necesita dinero. Entonces son pequeñas ingenierías sociales que ocurren. A veces te piden la clave o cómo entrar en tu computadora o algún software malicioso que te envía para poder hacer esto. Okay, con un bot que es muy común hoy en día. Te envían un bot al celular y como tenemos todo en la banca web, ahí estamos bastante expuestos a que puedan entrar en nuestro sistema y robarnos, ¿ok? Bueno, dentro del procesamiento de datos, el preprocesamiento es esencial para la limpieza de la transformación de datos, donde ya vimos que elimina los registros duplicados, maneja valores faltantes y hace la normalización y codificación de variables, ¿ok? En la recopilación de fraude, para detectar fraudes debemos recopilar datos relevantes. Esto incluye registros de transacciones, registros de clientes, información de comercios y los datos deben ser precisos y confiables como ya vimos. Existen algoritmos y técnicas de la detección para la detección de fraudes. Algunos son la regresión logística, árboles de decisión, random forest, aprendizaje automático, deep learning y análisis de componentes principales, PCA, para la detección de anomalías. Vamos a ver estos. Para la evaluación tenemos entonces que medir el rendimiento de los modelos. Necesitamos que para la evaluación de los modelos entonces se requiere medir el rendimiento de los modelos mediante la precisión, exhaustividad, F1 score y matriz de confusión. Vamos a ver eso. Caso de un estudio. Examinaremos un caso del estudio de detección de fraude de tarjeta de crédito y transacciones en línea. Este ejemplo está tomado de la organización Kaggle. Ahí voy a dejarles esto para que puedan tener en cuenta. Acá hay muchos casos dentro de esto concerniente a ciencias de datos que pueden tomar de modelos y utilizarlo, ¿okay? Es una buena escuela esto, aunque hay gente que de repente no confía tanto, pero es una muy buena escuela para que puedan aprender ciencias de datos, ¿okay? Y Machine Learning, Deep Learning. Recapitulando, la ciencia de datos es esencial para la detección de fraudes, los datos de alta calidad y el preprocesamiento y la elección de algoritmos adecuados son fundamentalmente
importantes para identificar patrones, eso es lo más importante, patrones de fraude. La ciencia de datos es una herramienta poderosa para proteger a las organizaciones contra actividades fraudulentas. ¿Okay? Vamos a ver algunos algoritmos y técnicas de detección. El primero es la regresión logística. Conocemos la regresión lineal. Okay. Esta es una modificación de ella. Existen diferentes tipos de regresiones. Esta es la regresión logística. La regresión logística es un algoritmo ampliamente utilizado en la detección de fraude. Se utiliza para predecir la probabilidad de que una transacción sea fraudulenta en función a las características disponibles. Por ejemplo, la regresión lineal es una línea recta y se usa para predecir valores que tengan poca dispersión de datos, y los datos están estructurados casi de forma lineal, ¿ok? Pero aquí esta regresión logística es un poco diferente y se usa para detectar transacciones fraudulentas. Entonces, por ejemplo, la regresión logística puede evaluar características como el monto de la transacción, la ubicación, la hora del día, etcétera, entre otros datos y factores que influyen. Entonces aquí tenemos una gráfica de ejemplo de regresión logística. Tenemos, por ejemplo, las horas de estudio con respecto a la probabilidad de aprobar un examen. Entonces, mientras más horas uno invierte, tenemos más probabilidad de que sea exitoso los exámenes de un estudiante, ¿ok? Eso es con respecto a la regresión logística. Uno de los medios que nos sirven para poder analizar los fraudes dentro de las tarjetas de crédito. Otro es los árboles de decisiones. ¿Okay? Los árboles de decisiones son modelos que dividen un conjunto de datos en ramas de decisiones como en las características de las transacciones. Estas estructuras de árbol pueden relevar patrones de fraude al identificar combinaciones de características que son indicativas de actividades fraudulentas. Entonces, en una estructura de tipo árbol sí, si no, y así, nos puede servir también para evaluar las transacciones fraudulentas. Okay. En el ejemplo que vamos a ver, nosotros vamos a usar este Random Forest. El Random Forest es una técnica de conjunto que combina múltiples árboles de decisiones, ofrece un mayor poder de generación y es capaz de detectar patrones complejos de fraude al tomar en cuenta diversas características. Entonces, aquí tienen la gráfica de Random Forest. Okay. Estos son los valores actuales y las predicciones que se pueden evaluar. Entonces, aquí tienen los años y acá tienen el máximo de temperaturas, por ejemplo, y los valores actuales están de color azul y las predicciones están de color rojo. ¿Okay? Entonces es otra forma de predicción de datos. El otro es el aprendizaje profundo o Deep Learning. Está más relacionado con inteligencia artificial y aprendizaje profundo o aprendizaje automático. El aprendizaje profundo, especialmente en las redes neuronales, de hecho es una parte de las redes neuronales, se han vuelto más populares en la detección de fraudes. Estas redes pueden aprender representaciones profundas de datos y son efectivas para identificar patrones sutiles de fraude. ¿Okay? Son muy utilizadas. Okay. La gran capacidad del Deep Learning es interesante, donde hay poca casi interacción entre el programador, ya que básicamente analizan netamente las entradas y salidas de datos, y toda esa interacción de redes de la parte de nivel profundo. Entonces tenemos más redes neuronales que intervienen y también nos pueden predecir valores y comportamiento. Entonces se requiere datos de entrada y datos de salida. ¿Okay? Entonces se extraen las características, ocurre el entrenamiento del modelo, la clasificación,
la extracción de esas características y las nuevas transacciones de tarjeta de crédito. Ok, entonces ocurre un poco este ciclo en todo ese proceso y se van analizando los datos. Otro elemento bastante utilizado es el análisis de componentes principales PCA para detección de anomalías. El PCA es una técnica que utiliza para reducir dimensionalidad de datos en la detección de fraude. Se aplica para reducir las características a un subconjunto relevante que facilita la identificación de anomalías. Entonces, su función principal es la detección de anomalías, como dice ahí. Y básicamente, supóngase que tienen muchos datos y algunos tengan características tridimensionales. Okay. Y podemos volver a 2 dimensiones mediante esta técnica de PCA. Okay. Entonces es para reducir, como dice ahí, las características de un conjunto mayor de datos. Luego ocurre la evaluación del modelo, y en la evaluación de los modelos es crítico para determinar la eficacia de la detección de fraude. Algunas de las métricas comunes incluyen la precisión, la exhaustividad, el F1 score y la matriz de confusión. Vamos a ver un poco en un ejemplo de esta matriz de confusión, pero primero vamos a ver un poco esta parte teórica. La precisión es la proporción de transacciones identificadas correctamente como fraudulentas. Entonces la precisión es la proporción de transacciones identificadas correctamente como fraudulentas. La exhaustividad es la proporción de transacciones fraudulentas identificadas en relación con el total de transacciones fraudulentas. Sí, porque pueden haber 500 transacciones fraudulentas y solo se han detectado 100. ¿Okay? O sea, hay un desfasaje entre uno y otro. ¿Okay? El F1 score es la métrica. En F1 combina la precisión y la exhaustividad en una sola puntuación. Entonces la precisión y la exhaustividad en una sola. ¿Okay? Y luego tenemos esta matriz de confusión que proporciona una visión detallada de los resultados del modelo, incluyendo verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos y falsos negativos. Vamos a ver eso. Cuando decimos verdaderos positivos, decimos estos son los que se han detectado, ¿ok? Y los verdaderos falsos son estos han detectado, pero si no tuvieron, no fueron fraudulentos. El sistema también te puede dar algunas alertas o te puede dar información de que pueden ser fraudulentas, pero no fueron. Entonces tenemos positivos verdaderos y positivos falsos. Luego tenemos verdaderos negativos y falsos negativos, ¿okay? Que es el caso contrario. Entonces también pueden ser que existan de los que no se han detectado, que sean verdaderos negativos y falsos negativos. ¿Okay? En el paso 7 ocurre el despliegue y el monitoreo en tiempo real, que implementa el modelo en un entorno en tiempo real para la detección de fraudes en transacciones en curso. Mientras más rápido funciona nuestro sistema y es en línea, es mejor en el sistema de transacciones que hoy en día tenemos. ¿Okay? Establece un sistema de monitoreo constante para identificar patrones de fraudes en tiempo real y tomar medidas rápidas. ¿Okay? Informar al cliente, enviar un correo, hacer una llamada, identificar a personales dentro de una institución, etc. ¿Okay? Monitoreo y alarma. El paso 8 es la mejora continua. En la detección de fraudes en un proceso de evaluación, de evolución continua, mejorando el modelo y adaptando a las medidas para cambiar tácticas de fraude. Bueno, esto es constante porque el modo operandi del fraude cambia siempre. Entonces es una evolución. Así como nosotros podemos detectar y prevenir, hay otras personas que están tratando de vulnerar. Entonces siempre es una lucha constante. El paso 9 es la legalidad y la privacidad. Asegúrese que la recopilación y el procesamiento de datos cumplan con las regulaciones de privacidad y protección de datos.
Ok, entonces esto tiene que ver con reglamentos locales, internacionales y buenas prácticas de los sistemas de procesamiento y de seguridad y confidencialidad de esa información. En el paso 8 ya vimos que es la mejora continua, donde la detección de fraude es un proceso de evaluación que continuamente requiere mejoras de un modelo y adaptando a las medidas que cambian en las tácticas de fraude, como ya vimos. Ahora vamos a realizar un ejemplo simple para la detección de fraude de tarjeta de créditos con Python. Vamos a ver eso aquí, pero después vamos a referirnos a un ejemplo mucho más específico, donde vamos a usar la librería de Skylearn, y en donde vamos a asegurar que los datos de transacciones de tarjeta de créditos estén disponibles antes de ejecutarse el código. ¿Okay? En la recopilación de datos de este paso vamos a recopilar datos históricos de transacciones de tarjeta de crédito. Estos datos deben incluir información sobre las transacciones legítimas y fraudulentas. ¿Okay? Lo que están correctas y no, ¿verdad? Y pueden obtener estos datos de una fuente confiable como un banco o un repositorio de datos de fraude. ¿Okay? Hay repositorios de fraude donde nos sirven de ejemplos para poder usarlos como sistema de detección. En la detección de fraude de ejemplo de código es un proceso que implica la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para identificar transacciones sospechosas y un conjunto de datos. Aquí tienes una explicación de paso a paso antes de proporcionar el código. ¿Okay? Manos a la obra. Ahora vamos a realizar un ejemplo simple de detección de fraude con tarjeta de crédito en Python utilizando la biblioteca Skylearn. Vamos a asegurarnos que tienen todos los datos de transacciones de tarjeta de crédito disponibles antes de ejecutar. Ok. Y aquí vamos a usar un ejemplo simplificado en Python para la detección de fraudes. Vamos a tener en cuenta que pueden haber situaciones mucho más complejas para la detección de datos y el monitoreo constante en tiempo real. Este es nuestro ejemplo. Okay. Vamos a importar pandas para tomar los datos. Okay. Vamos a usar Skylearn model. Vamos a usar la librería Skylearn aquí, que es una librería de aprendizaje automático, y vamos a usar la función random forest, que es lo que le expliqué hace rato, que nos servía para predecir. Forecast o forest simplemente significa predicciones. ¿Okay? Y aquí vamos a predecir el comportamiento. Entonces, de la librería Skylearn vamos a tomar el modelo y vamos a poder seleccionar eso. Y vamos a tomar modelos de train, test, y vamos a tomar esos modelos que son los modelos de entrenamiento. Aquí vamos a tomar esos modelos de entrenamiento y vamos a importar también para usar la función random forest classifier, ¿okay? Para clasificar eso. Y también vamos a usar el classified report. Entonces es eso. Lo primero que vamos a hacer, esta parte es toda la parte de importación de las librerías. Podremos haber importado solamente Skylearn, pero aquí estamos importando solamente algunos puntos que vamos a utilizar esa librería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos de las transacciones de crédito que están en un archivo separados por coma que se llama datos transacciones tarjeta de crédito.csv, que es archivos separados por coma. Bueno, y esto el sistema lo va a transformar a una planilla donde tenemos las columnas y las filas. Okay. Y luego vamos a tomar de esa parte solamente las clases. En una de las columnas están clases y ahí vamos a tomar esas clases. Y vamos a tomar la clase y vamos a colocarle esos valores. Luego se va a entrenar ese modelo. Vamos a tomar solo la parte de
train y el otro va a ser de test. Lo que pasa es que los modelos que son de aprendizaje automático pueden tener 3 etapas. Cuando tienen 3 etapas son los mejores en prácticas para poder usar el aprendizaje automático. Se pueden usar 2 etapas o se puede usar de 1 etapa. Ok, se puede usar solamente los datos de entrenamiento. Esta otra es la de test. Y la otra es en realidad puede ocurrir 3 etapas. Una es la del aprendizaje automático. Previamente le he dicho que está la de train, datos para que se entrenen ahí. También otro que valida después del train, se puede validar esos datos con datos adicionales y después se puede hacer las pruebas con el test. ¿Okay? Entonces aquí vamos a usar el train y el test. ¿Para qué se hacen en varias etapas? Se hacen para disminuir en las probabilidades de sobreajustes de aprendizaje del modelo. Esto es que exactamente si tenemos fotos de perros, gatos o lo que sea, monos, y cuando nosotros entrenamos eso y queremos predecir esos valores, cuando utilizamos solamente los datos de prueba y tenemos solamente el de train y después utilizamos otras fotos, no va a reconocer esas fotos, probablemente no reconozca, ¿verdad? Entonces se usa uno de validación y otro de test. Entonces en cada uno de esas etapas se verifica que puedan reconocer otros patrones. Entonces es simplemente para asegurarse que esté en buen funcionamiento nuestro sistema de detección. Inclusive solamente con el train puede funcionar, pero para asegurarnos que no esté sobre ajustado al modelo, entonces ocurre eso. Bueno, entonces el modelo que vamos a usar es el Random Forecast Classifier, que es el que les mostré en la diapositiva, que es una de las formas, y vamos a hacer model.fit y ahí ocurre el entrenamiento. Entonces toda esta parte, que les marco aquí, es solamente tomar la información de este archivo y colocarlo en una tabla y separar con datos de entrenamiento y datos de test. Es solamente eso. Luego se define el modelo, ¿vale? ¿Qué modelo de aprendizaje va a utilizar? En este caso nosotros tenemos que va a utilizar el modelo de Random Forecast Classifier y luego va a entrenar el modelo. ¿Okay? Entrenar el modelo y luego va a predecir el modelo. Y luego de predecir el modelo va a imprimir el resultado de ese reporte de clasificaciones que tiene, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver si tiene fraude o no. ¿Okay? Es una forma de ver esto. ¿Okay? Bueno, y ahora quiero irme a un ejemplo. Voy a ir hasta para mostrar el ejemplo. Vamos a tener este archivo se llama creditcard.xls. ¿Okay? Es un archivo que son ejemplos de entrenamiento para detección de fraudes de tarjetas de crédito, y esta información se encuentra en Kaggle, ahí donde les dije que pueden buscar, y hay un montón de datos de entrenamiento con los cuales pueden obtener esos datos. ¿Ok? Entonces se van en Kaggle y buscan este credit card. ¿Ok? Inclusive si buscan en un navegador, Kaggle es una organización, como pueden ver ahí, kaggle.com, Credit Card Fraud Detection, y van a irse hasta aquí. Hay varios archivos Excel. Yo
Tome uno. Ok. Y bueno, pueden bajar ese archivo. Ok. Es un archivo separado por comas, ok. Si quieren aprender o quieren experimentar, acá pueden bajar. Hay muchas informaciones acá de modelos, discusiones, de datos muy actuales, bases de datos que se usan, los modelos y códigos que se usan para la detección de fraudes, para cuestiones que tengan que ver con Machine Learning, Deep Learning, y el tema redes neuronales también un poco, y todo lo que tenga que ver con ciencia. Entonces, si quieren pasarse por aquí a mironear un poco, pueden hacer. Hay otras referencias en otras páginas que yo encontré. Por ejemplo, hay unos ejemplos en Power BI que utilizan también la información de Kaggle y hace un poco lo que les quiero mostrar ahora, pero desde el punto de vista de Power BI. Van a encontrar muchas referencias de eso, entonces pueden ver. Solo que en Power BI por el momento lo van a ver en forma gráfica, y con Python lo van a ver en forma gráfica, pero también lo pueden tener a nivel más de datos, ¿ok? Entonces es eso. Bueno, me voy hasta abajo de este archivo antes de mostrarles el ejemplo, a ver si credit card, tarjeta de crédito le llamé, ok. Y quiero irme aquí. Este archivo que estamos viendo aquí, que tiene time B1 hasta B28, creo que tiene, hasta B28, tiene un amount y un class. Entonces son los datos que tiene, ok. ¿Qué significa cada uno? Eso está explicado aquí. Bueno, traté de hacer un tutorial con todos los datos para que les pueda facilitar todo, ok. Inclusive acá en lo que le estaba hablando un poco empieza a explicar otra. Bueno, estas columnas dicen B1 a B28, ok. Primero tenemos el time, y time es una columna que representa la diferencia de tiempo en segundos entre cada transacción. La primera transacción es un conjunto de datos, entonces time es la diferencia entre transacciones que se realiza, ok. Entonces la diferencia entre cada transacción son estas, ok. Su unidad de medida segundos, por supuesto, ok. Después tienen B1 a B28. Estas columnas contienen características de las transformadas obtenidas a través del proceso de reducción de dimensionalidad, posiblemente mediante análisis de comportamiento PSA. Entonces ya se le aplicó PSA a esto. La naturaleza exacta de las características no se reveló debido a razones de privacidad y seguridad. Ok. Entonces ahí tienen esas características de PSA aplicadas ahí. Después tienen una columna que se llama amount, y la columna amount representa el monto de transacciones. Estas características es útil para detectar las transacciones inusuales basadas en la cantidad, ok. Como les dije, una persona que simplemente utiliza su tarjeta de crédito para compras mínimas y de repente pega un salto, con el amount nos vamos a dar cuenta que algo está mal, ok. Y la clase de una clase derivada del objetivo tiene dos valores posibles. 0 indica que la transacción es legítima, no fraudulenta, ok. Y 1 indica que la transacción es fraudulenta. El objetivo principal de este conjunto de datos es detectar transacciones fraudulentas basadas en las características proporcionadas en la columna B1 hasta B28, que utiliza el PSA. Entonces
PCA utilizan cada una de esas columnas. Y el monto de las transacciones. Los detalles exactos de las transacciones B1 a B28 no están disponibles por motivo de privacidad y representan información sensible de esta tarjeta de crédito. Entonces están resumidas los datos y tenemos algunos valores de eso. Entonces lo vemos así. El desafío de la detección de fraudes es un conjunto de datos. Es encontrar patrones y características que referencien las transacciones legítimas de las fraudulentas, las que están correctas y no, evidentemente. Los elementos de aprendizaje automático se utilizan para entrenar modelos que pueden realizar esta detección de manera eficiente y precisa. El conjunto de datos es desequilibrado, con muchas más transacciones legítimas que fraudulentas, lo que es típico en problemas de detección de fraude. Sí, ocurren más transacciones o correctas que las que puedan ser fraudulentas. Vamos a irnos al código un poco para ir viendo. Bueno, vamos a importar la librería de pandas. Okay. Acá está un poco explicado también eso. El primer paso que vamos a hacer es la preparación y exploración de datos. Dice, primero necesitas cargar los conjuntos de datos que vamos a explorar y realizar el procesamiento necesario. Asegúrese de descargar el archivo CBS del conjunto de datos de Credit Card Fraud Detection de Kale, ¿ok? Donde les mostré. Y cargarlo en su entorno de trabajo. Entonces, vamos a subir aquí. A ver. Vamos a subir aquí para que puedan visualizar eso. Pueden colocar en su Google Drive y levantar ese archivo. Ok. Entonces aquí tienen esos. Aquí tienen que subir ese archivo que les mostré. Ok. Este de Credit Card. Lo suben y lo cargan aquí para poder utilizarlo. Ok. Eso es lo que necesitan hacer para poder trabajar aquí. Okay. Entonces pueden estirar eso y lo pegan aquí o lo suben directamente, lo suben ahí al Drive para poder trabajar. Okay. Bueno, una vez subida una vez subido el archivo, entonces vamos a trabajar. Vamos a importar este pandas, la librería pandas. Vamos a importar la librería Matplotlib y Seaborn. Las librerías pandas es para leer los datos, ya sea desde un Excel o un archivo separados por coma, o de cualquier otra, inclusive MySQL, ¿no? O una base de datos. Es bastante potente. Okay. Entonces con pandas cargamos esa información y podemos transformarlo a tipo planilla, okay, como es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y Matplotlib y Seaborn nos sirven para visualizar los datos. ¿Okay? Entonces aquí vamos a cargar el conjunto de datos. Está en la dirección content, que es este que está acá. Este es content. Aquí mismo lo guardan. Y es content barra samples data barra credit card. Y ahí lo cargan. Ok. Entonces ahí sample data, ahí está. Y aquí dentro de esta carpeta sample data lo van a colocar. En este caso no está aquí, porque cuál es el problema de esto, es que cada tanto se borra esta información. Ok. O sea que cuando cerramos el Google Colab se vuelve a cero, es decir, tenemos que volver a cargar de vuelta ese archivo. Okay. Bueno, entonces cargamos ese archivo Credit Card CSV, que lo van a bajar de, a ver, lo van a bajar de aquí, download, lo bajan de aquí, luego lo suben al Drive y es este el archivo. Ok, este es el archivo en cuestión. Ok, bueno, suben ahí ese archivo.
y luego imprimimos los datos, imprimimos las cabeceras de eso y la información, ¿ok? Estas son las cabeceras, time B1 hasta B28 y después amount y un campo más, a ver, ¿cuál era? El amount y class. Class es 0 cuando está en, a ver, class es 0 y 1, ¿ok? 1 es cuando está en fraudulento y otro no, ¿ok? Entonces nos trae aquí. El amount es la cantidad de dinero que estaba en juego y estos son en una reducción de datos que nos permiten analizar esos datos. Entonces estos son valores de esa reducción de datos que se hizo en una organización. Entonces tenemos ya estos datos resumidos, ¿okay? Y aquí básicamente nos muestra si una transacción es fraudulenta o no, y eso es lo que vamos a usar nosotros para la detección de fraudes, ¿ok? Para saber si una transacción es fraudulenta. Y aquí tienen todos esos datos. Bueno. Y después de cargar tenemos que el procesamiento de datos, que es la limpieza de datos y la normalización. Aquí vemos si faltan datos, si sobran datos, si falta cambiar, ¿ok? Se acomodan todos esos datos. Y el otro es la división de datos, ¿ok? Acá divide el conjunto de datos en entrenamiento y prueba. Le dije que había 1, 2 y 3. Lo normal es que se divida en conjunto de entrenamiento y conjunto de validación o conjunto de prueba. Okay. Bueno, y acá dividimos eso por clases y tenemos el train test, y con ese split separamos los datos de prueba. Okay. Es parecido al que estuvimos viendo en el PowerPoint. Okay. Y luego de separar los datos ya podemos trabajar. Okay. Y aquí necesitamos en el modelo definir qué modelo vamos a usar. Vamos a usar Random Forest Classifier. Bueno, y es parecido al que ya vimos. Okay. En el paso 4 entonces vamos a usar la librería scanner y vamos a usar solo esta parte de Random Forest Classifier y la de Train Split, que es para separar. Okay. Separamos ese conjunto de datos entonces y limpiamos los datos. Entonces como ven acá, supongamos que Xtrain es un conjunto de datos con valores NaN. Significa que puede tener valores no admitidos o valores de divisiones que no son admitidos. Entonces acuérdense que las divisiones por 0 dan NaN, y bueno, y ahí entonces se eliminan esos datos. Entonces datos nulos o alguna cosa de esa, entonces pueden eliminar. Okay. Eliminan todos los datos faltantes con esta función de drop. Ok, y luego separamos esos conjuntos de train y test y creamos el modelo. El modelo que vamos a usar es Random Forecast y aplicamos model.fit, y aquí ocurre el entrenamiento. Esto va a tardar un poco dependiendo de la cantidad de datos. Y bueno, acá ya se entrenó y lo único que nos falta aquí es, luego de entrenarse, ya tiene capacidad de predecir. Okay. Y acá vamos a evaluación del modelo. Vamos a evaluar el rendimiento del modelo con esto: precisión, exactividad y F1 score. Y acá nos da esa precisión, F1 score, aplicando esto al modelo que entrenó. Ok, entonces podemos saber su precisión, su recall, F1 y su support. Ok, entonces aquí tenemos esos valores que nos sirven como parámetro para decir si el modelo entrenó bien, el modelo está bien. Ok, el modelo es óptimo para nuestro trabajo. Esta parte es opcional, evidentemente. A ver. Y lo que necesitamos llegar es a este resultado que está aquí.
Esta es la otra gráfica. Voy a ver si puedo. Acá tenemos la clase real positiva, la clase real negativa, las que son verdaderos positivos y verdaderos negativos. Esta es esa matriz. Voy a llegar un poco otra vez. Esta matriz es la que tenemos que llegar. Lo que nosotros aplicamos es esta Random Forecast, pero evidentemente tenemos regresión logística, árbol de decisiones, Random Forecast, aprendizaje profundo, PSA, ok. Y bueno, la que vamos a usar nosotros es esta matriz de confusión. También se puede hallar este F1 score y otro, pero la que vamos a usar es esta para ver los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Okay. Para entender eso, está resumido en este gráfico. Okay. Entonces vamos a usar Seaborn, Matplotlib para poder ver eso. Y la matriz de confusión. Okay. Entonces vamos a crear una matriz de confusión con los datos de prueba y de predicción. Okay. Entonces probamos de uno de esos datos de prueba, tomamos, estos datos de prueba pueden ser reemplazados por valores reales. Entonces por valores reales de una empresa y por los valores de predicción. Entonces vamos a mostrar esa matriz aquí y vamos a crear esta matriz de confusión y vamos a crear el gráfico. Entonces vamos a ver esos gráficos acá con PLT, que es Matplotlib, y Seaborn. Okay. Y vamos a ver cuáles son los falsos positivos, falsos negativos, etc. Entonces el objetivo de toda esta parte es simplemente realizar la gráfica. Okay. Y recorre esa matriz y va anotando cuáles son los valores positivos y negativos. Al final, el objetivo es mostrar esa matriz de confusión que está acá. plt.title, le pone el nombre de esa matriz de confusión y muestra, ok. Y vamos a ver acá. Falsos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos y verdaderos positivos. Y así nos marca las clases, clase 1 y clase 0, que tienen dos clases. Okay. Si vemos otra vez, lo que más nos va a dar referencia para poder entender un poco esta gráfica es esta clase. Okay. La clase tiene, la columna clase tiene dos valores. 0 indica que la transacción es legítima y 1 indica que la transacción es fraudulenta. Okay. Entonces la clase 1 es la que tienen transacciones fraudulentas, de las cuales negativos fueron 28 y negativo en falso fueron 6. Okay. Y bueno, y la clase 0 es la que está pintada de color azul y tiene mayor cantidad de true positive o verdaderos positivos. Okay. Y ahí tiene más o menos esta matriz. Okay. Son una de las matrices que se usan para las predicciones de este tipo de datos. Okay. Y aquí tienen una gráfica básicamente del informe de clasificación con el F1 score. Okay. Precision, recall y F1 score. Okay. Que es un poco este punto que estaba acá. Bueno, entonces la evaluación del rendimiento de clasificación. Okay. Y bueno, y eso como se hace evidentemente con Skylern Classification Reports, que ya vimos que está evidentemente, que ya está también acá arriba. Con este mismo, solamente que aquí lo vemos de forma numérica
y aquí lo vemos de forma de gráficos. Y acá tiene más explicaciones de lo que ya vimos. ¿Okay? Ahora mismo este archivo, como les dejo cuando estaba preparando, tiene mayor información. Voy a cortar y voy a compartir también para que puedan entender. ¿Okay? Bueno, y hasta acá la clase entonces, y espero le haya sido de utilidad esta clase, porque es un tema bastante actual y lo pueden tratar de entender. Pueden ir seguir investigando sobre estos temas. Hay herramientas también empresariales que hacen este mismo trabajo. Ok, entonces hay diferentes posibilidades. Son temas que son nuevos de momento. Okay.